¿Existe realmente un conflicto histórico en los pactos? ¿O a qué tipo de conflicto nos podemos referir? Vamos por la quinta lección y para seguir descifrando los pactos, vamos a dividir el estudio en tres partes. En primer lugar, el conflicto. Después, carne versus espíritu. Y por último, Jesús. Mi nombre es Génesis Peredo y aquí traemos el resumen de la quinta lección de Escuela Sabática de Jóvenes, el verdadero conflicto entre los pactos. Empecemos. Y empezamos con el conflicto. Una realidad que hemos estado estudiando es que Dios perdona y que puede poner la ley en nuestros corazones y que todos lo conocerán. Así es, todos. Y Satanás no puede cambiar eso. Lo único que él puede hacer es mantener a las personas alejadas del Evangelio o personas que ya conocen el Evangelio que éstas tengan una relación equivocada. Por lo tanto, el conflicto que existe o que podría existir entre los pactos no es histórico, sino que es a nivel experiencial y relacional. ¿Por qué? Porque no existe la obligación. Si bien todos conocerán el Evangelio, la respuesta puede variar, y esto entre la carne y el espíritu. He ahí donde está el conflicto. Entonces hablamos de dos posibles respuestas, la carne y el espíritu. La palabra carne viene del griego sarx, que puede significar cuerpo o persona. Por otro lado, espíritu viene de la palabra griega neuma, que va a significar compromiso espiritual o también cuando se habla del Espíritu Santo como tal. Pero cuando ambas palabras están en un mismo contexto, nos referimos a dos formas diferentes de pensar, dos inclinaciones que están en guerra. Y en esta guerra es interesante que nosotros somos participantes y al mismo tiempo posibles víctimas. En Juan 3:6 dice que lo que nace en la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Pero qué significa realmente esto? En Romanos 8:5 dice que los de la carne piensan en deseos de la carne. En cambio, los del espíritu se centran en cosas del espíritu. Pero vamos más allá. En Romanos 8, 9 y 14 dice que los de la carne no son de Dios y los del Espíritu son hijos de Dios. Finalmente, en Gálatas 5, 19 al 24 nos dice que las obras de los de la carne son injustas y que no heredarán el reino de Dios. En cambio, los del Espíritu producen el fruto del Espíritu y han logrado crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Esta lucha y conflicto que podemos ver nos lleva a ver el gran conflicto que inició en el cielo entre Satanás y Dios, donde uno de ellos lleva la muerte eterna y el otro nos permite recibir la herencia eterna. Ahora, si bien con la muerte y resurrección de Jesús se obtuvo la victoria en la historia y cósmicamente hablando, aún está latente el conflicto que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Para responder esa pregunta necesitamos ver a Jesús. Cuando Él vino a esta tierra tenía una naturaleza divina y humana. Déjame contarte algo. Cierta vez en clases, un docente se cuestionó la razón por la que Jesús tuvo que venir a este mundo. Y una respuesta que surgió fue que Dios necesitaba saber qué se siente ser tentado y ser un humano. Y Jesús podría experimentarlo y contarle todo a Dios. Pero en realidad, creo que la situación es al revés. Jesús vino porque, además de salvarnos de una muerte definitiva, nosotros necesitábamos saber que aún en nuestra condición de pecado se puede vencer. Y esa esperanza solo nos la puede dar Jesús, porque cuando Él estuvo aquí, pasó por todas las adversidades que nosotros también podemos pasar. Y Él venció. Pero bueno, ahora, ¿cómo podemos aplicar todo eso en nuestras vidas? Pues bueno, no importa. Y escúchame bien. Esta semana aprendimos que no importa lo que hayas hecho o lo que hayas pensado hacer. Si hoy estás aquí viendo este video, Dios te quiere decir que lo único que tienes que hacer es mirar a la cruz y recordar que Jesús ya venció la muerte y ni Satanás puede cambiar eso. Lo único que puede cambiar toda la situación en la que vivimos es tu respuesta al Evangelio. El perdón de Dios está ahí. La gracia, la misericordia, Él nunca te la va a negar. Solo falta que tú la aceptes. Bueno, aquí terminamos el resumen de la lección de Escuela Sabática. Espero que te haya gustado mucho y no olvides compartir este video con tus amigos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.